Hola, soy Yuri Beltrán, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Presido el comité que se encarga de recabar el voto de los capitalinos que viven en el extranjero. Mi cuenta de Twitter para que me puedan seguir es @YuriBeltrán. Bueno, celebro que este sea un punto de interés de la revista Democracia y Elecciones. La verdad es que soy un asiduo lector de la revista y me encanta que se estén interesando en los temas más relevantes del proceso electoral. Son temas específicos, pero que hay que analizarlos mucho. Y es el caso del voto migrante. Ha habido durante décadas una discusión sobre la importancia de que voten o no los mexicanos que residen en el extranjero. Quiero compartir con ustedes, no es una reflexión propia de la Ciudad de México, ni siquiera de México. Todos los países, a la hora de reconocer el derecho de sus migrantes, ya son más de 200 países los que reconocen el derecho de sus migrantes a votar desde el extranjero, todos los países han emprendido discusiones similares. Yo quisiera empezar señalando 4 motivos básicos por los que creo que los migrantes mexicanos deben de tener la posibilidad de votar desde el extranjero. Empiezo por el principal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los reconoce como ciudadanos y la Constitución no reconoce diferencias entre los ciudadanos que viven acá y los ciudadanos que viven al norte del Río Bravo. Si esto es así, corresponde a las autoridades electorales, corresponde al legislador, corresponde a la regulación en general ir tomando las decisiones que les permita materializar ese derecho, porque en tanto ciudadanos cuentan con todos y cada uno de sus derechos. Pero el caso mexicano es además uno de los casos más emblemáticos en el mundo. 1 de cada 20 migrantes en el mundo es mexicano. En efecto, México es un país netamente expulsor de migrantes. Se estima que tenemos más de 12 millones de mexicanos en edad de votar residiendo en el extranjero. Eso es casi 1 de cada 10 mexicanos residen fuera del país. Entonces, la importancia numérica de esa cantidad, de ese volumen de mexicanos que residen fuera del país, vale mucho la pena incorporarla a la toma de decisiones. Y en estas elecciones no cabe duda que vamos a decidir cosas muy, muy relevantes. Dice, y este sería el tercer elemento, dice la Comisión de Venecia, este órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, en materia democrática, ellos dicen, el voto en el extranjero es el mejor instrumento que tienen los países para revincularse con su diáspora, para hacer una estrecha conexión con su diáspora. Y de verdad que está en el interés de México volvernos a vincular con ese 10% de la población que vive fuera del país. En cuarto término, yo quisiera reconocer que las mejores decisiones que hemos tomado los mexicanos en la historia han sido aquellas en las que todos juntos participamos. Creo que fue un error gravísimo que el país cometió durante décadas, cuando, por ejemplo, solamente podían votar los hombres, o cuando, por ejemplo, solo podía votar un grupo de edad. Ya no es el caso. En México pueden votar hombres y mujeres, pero durante mucho tiempo no podían votar los ciudadanos mexicanos que vivían en el extranjero, a pesar de que la Constitución no les prohibía ese derecho. Entonces, qué bueno que ya tenemos por fin condiciones legales, condiciones técnicas, para que todos aquellos ciudadanos que vivan en el extranjero y quieran participar en las elecciones puedan hacerlo libremente. Todos los países que reconocen el derecho de sus migrantes a votar tienen una participación menor en el extranjero que la que reciben en su propio territorio nacional. Y esto no es de extrañar. Con el paso del tiempo, algunas personas viviendo en el exterior pueden perder el interés en la política nacional.
y además normalmente es un poco más difícil emitir el voto desde el extranjero, tanto en voto presencial como en voto postal. El voto desde el extranjero presenta dificultades adicionales a las que se viven en los países en territorio nacional. Esto pasa lo mismo en países que tienen voto obligatorio como en aquellos países que tienen voto facultativo, es decir, que cada ciudadano decide si participa o no. Si bien es una constante en todos los países del mundo, justo es reconocer que el modelo mexicano es uno de los más difíciles del mundo para tener el voto migrante. Creo que la explicación está en que la regulación primera del voto migrante se hizo cuando apenas estaba consolidando la transición democrática mexicana y el legislador cuidó de manera importante que no se fuera a meter un voto irregular desde el extranjero, y para eso hicieron un procedimiento que, si bien es muy seguro, es extremadamente difícil para los migrantes. Tuvimos ya 2 elecciones presidenciales, en una tuvimos más o menos 50,000 inscritos, en la otra tuvimos más o menos 60,000 inscritos, y luego vino un cambio de modelo, y el cambio de modelo es vertiginoso. Dice el cambio de modelo que a partir de la reforma de 2014, quienes viven en el extranjero ya pueden obtener una credencial para votar desde sus consulados. Eso quiere decir mucho más cerca de su casa que en el modelo anterior, que tenían que venir a México. ¿Qué pasó? Bueno, pues casi 600,000 personas ya solicitaron su credencial para votar. Si bien eso potenció de manera importante el número de personas credencializadas en el extranjero, es decir, tenemos a los que tienen una credencial para votar expedida en México y tenemos ahora 600,000 credencializados fuera del país. Lo cierto es que el modelo sigue siendo complejo. ¿Qué más hay que hacer? Una vez que uno tiene una credencial para votar, hay que inscribirse para votar, y uno lo debe de hacer meses antes del proceso electoral en su etapa de campañas. Es decir, uno tiene que decidir si va a votar o no mucho antes de que cobren calor las elecciones, como ocurre en la etapa de campaña. A pesar de eso, a pesar de ser tan complejo, a mí me llena de gusto saber que esta vez fueron 180,000 los inscritos para votar en México desde cualquier lugar del mundo. Y eso es una buena noticia. Casi triplicamos el número de gente inscrita hace apenas 6 años. El cambio de modelo ya dio bastantes posibilidades. ¿Qué sigue hacer ahora? Tenemos que hacer una presencia permanente con la diáspora. Tenemos que hacer una presencia permanente con los mexicanos que viven en el exterior, para que cada vez más, de forma permanente, se empapen, conozcan los asuntos políticos del país y se empiezan a involucrar en la toma de decisiones, no solamente en la toma de decisiones electoral, sino en la toma de decisiones públicas en todo momento. Francisco, para la Ciudad de México este momento es un parteaguas en nuestra relación con la diáspora. Tenemos 28,000 inscritos para votar desde el extranjero. Esa cifra es 2.5 veces más grande que la que tuvimos hace tan solo 6 años. ¿Cómo se consigue casi triplicar una cifra? Cualquier cifra que se triplique en 6 años habla de un buen ejercicio de política pública. ¿Qué hicimos? Una intensa campaña de presencia en las ciudades donde viven más capitalinos, una intensa campaña en Internet, en el resto del mundo y en las ciudades donde no pudimos ir físicamente, pero sobre todo adquirimos un compromiso que es permanente. Este Instituto Electoral de la Ciudad de México no se va a volver un instituto que vaya solamente cada 6 años a platicar con los migrantes. Los vamos a incorporar en todas nuestras actividades, de todo tiempo, en todo momento, porque lo que queremos es tener una relación fluida con ellos.
Por ejemplo, están ahorita en marcha la convocatoria del presupuesto participativo. Este instituto acaba de reconocer que una buena fuente de creatividad para los proyectos que se presentan en el marco del presupuesto participativo pueden ser justo nuestros migrantes. Por lo tanto, ya les reconocimos el derecho a proponer proyectos para el presupuesto participativo. Ya estamos listos, ya estamos recibiendo proyectos que vienen desde el extranjero, proyectos que están enfocados a mejorar las colonias, la vida en las colonias de la Ciudad de México. Y lo mismo vamos a hacer con concursos de debate, concursos de oratoria, actividades de educación cívica. Ya construimos una relación y la vamos a volver permanente, no la vamos a soltar. Bueno, el voto en el extranjero, una vez que el votante recibe su paquete electoral postal, lo van a recibir más o menos en la tercera semana de mayo. El paquete electoral va a contener la boleta de presidente o la boleta de la senaduría y la boleta para escoger jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México. Además, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México tomamos una decisión importante. Ningún capitalino que esté registrado para votar va a faltarle información para saber por quién votar. Entonces, hemos hablado con las candidatas y los candidatos y les pedimos que les redactaran en unos párrafos cuáles son sus propuestas para ellos. Entonces, va a venir inserto un políptico donde viene información relevante de las propuestas de las candidatas y los candidatos, y vamos a poner en nuestra página de internet un video que amablemente han accedido a grabar las candidatas y candidatos a la jefatura de gobierno, para que si alguien quiere leer la plataforma completa de los partidos, lo pueda hacer. Si alguien solamente quiere leer el político, lo puede hacer. Si alguien quiere escuchar el video, que además vale la pena porque hay videos muy interesantes, también lo puede hacer. Con esa información, el ciudadano recibe en su casa el paquete electoral y en la comodidad de su casa va a votar por la opción que quiera. Va a votar por la candidatura independiente o por la candidatura partidista que cada votante decida y que mejor convenga a sus preferencias. Mete la boleta electoral en el sobre que corresponde a la elección. Tenemos un sobre para la presidencial, otra para la de la senaduría, una más para la de la jefatura de la Ciudad de México, y eso lo mete en un sobre contenedor de todo eso y nos lo manda por la misma empresa de mensajería a México. ¿Qué pasa con ese sobre? Llega a México primero al aeropuerto y luego se almacena en un almacén central donde tenemos custodiado por el ejército todos los sobres que se van recibiendo de todos los migrantes registrados para votar que nos hayan enviado su voto. Y aquí es importante ser enfático, tienen hasta las 8 de la mañana del día previo a la elección para que llegue su voto. Entonces hay que enviar el voto cuanto antes para que el voto cuente. Una vez que tenemos los sobres con los votos, van a estar ahí resguardados por el ejército y el día de la jornada se van a enviar al local único que tenemos en el TEC de Monterrey, esta universidad ubicada en el sur de la Ciudad de México, y ahí vamos a tener mesas de escrutinio y cómputo tanto para las elecciones federales como para las elecciones locales. ¿Quiénes van a contar ahí los votos? Funcionarios de casilla, igual que los demás, escogidos al azar, pero debidamente capacitados. ¿Qué van a hacer ellos? Van a recibir los sobres que corresponden a la demarcación territorial que les corresponde, a los distritos que les corresponde contar los votos, y van a ir abriendo uno a uno los sobres y van a introducir las boletas en una urna. Después, los mismos funcionarios de casilla, por cierto, en la presencia de representantes de partido, en los representantes de la candidatura independiente y en presencia de los observadores, van a abrir la urna y van a empezar el escrutinio de los votos que recibieron desde el extranjero. Las actas con esos conteos de votos van a ser remitidas a las distintas elecciones. Los de la jefatura de gobierno van a ser remitidos aquí al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, las federales serán remitidas al INE para que sean sumadas a los votos
que se reciban desde territorio nacional y con eso tengamos un escrutinio completo, un escrutinio que considere tanto a quienes viven fuera de las fronteras como quienes viven en territorio nacional. El Internet. El voto en el extranjero desde cualquier lugar del mundo me parece que tiene muchas posibilidades de desarrollo a través de los sistemas de voto por Internet. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México hemos trabajado de manera muy intensa, para tener un sistema de captación de la votación por Internet que es robusto, que es seguro y que está auditado ya por 2 empresas de prestigio internacional. Nosotros ponemos ese sistema a disposición de las otras entidades federativas o del país para que si alguien se anima a considerarlo dentro de sus estudios para captar la votación por Internet, creo que este es un buen punto de partida. Pero no es el único. Justo es reconocer que los mejores avances en el voto migrante han surgido de las evaluaciones que después de cada elección se realizan. Entonces, yo creo, y así lo vamos a hacer nosotros desde el Instituto de la Ciudad de México, despuesito de que pase la elección, necesitamos convocar a una amplia evaluación que incorpore a funcionarios públicos, académicos, partidos políticos, pero sobre todo que involucre a quienes viven en el exterior, a los liderazgos, a sus organizaciones, y aprendamos qué funcionó bien y qué puede funcionar mejor en la siguiente elección. Si hacemos esto con responsabilidad, lo que podemos hacer es lograr una evaluación muy amplia, una evaluación que nos diga puntos de vista que podría tomar en cuenta ya sea el legislador en su función regulatoria o bien nosotros dentro de las actividades institucionales para potenciar el derecho de los migrantes a votar en cada elección. Entonces, de una vez tenemos que hacer un llamado para la evaluación. Y el tercer plazo inmediato, la tercer gran rubro que veo para potenciar el voto migrante es su representación. Reconozco junto con los migrantes que el gran catalizador que podría dar dinamismo a la votación desde el extranjero es que tengan su propia representación en el Congreso. Así lo hacen otros países, así lo hace Italia. Necesitan tener su propia representación. A mí me llena de gusto que el legislador mexicano, el constituyente de la Ciudad de México, ya reconocieron que los migrantes podrán tener su propio diputado a partir de la elección del 2021. Entonces, tenemos un trabajo muy importante para regular esa figura, para dar salida a esa figura y que en el 2021 tengamos una elección de diputado representante de los migrantes ante el Congreso de la Ciudad de México que sea ejemplar y que ponga un ejemplo a otras entidades federativas y quizás hasta a otros países del mundo.